Bueno, se cortó entonces el video para eh, en una visión vi que una hermana se reía y mientras que se reía se le robó el paladar. Nah, o sea que, ¿por qué el mundo es tan ladrón? El mundo es un desastre. Voy a explicarle aquí algo para seguir. Donde yo me voy, me ponen negros. Y eso es un llamado a la santidad. Yo digo, mira aquí este video, ve aquel negrito que está ahí, ese trabaja con Biden. Ahí está en el hotel, lo va a comer. Vean su tarjeta, sabe todo. Y yo te pregunto, si tú tienes miedo a esas criaturas, porque son criaturas, imagínate si el Padre te entrega a ellos. ¿Qué va a pasar allá en el infierno? No, yo te pregunto. Si tanto miedo te da esos negritos y eh, estarían de balde entonces el ejército. ¿Qué va a pasar allá en el infierno? Yo te pregunto. Porque es un llamado a la santidad. Medjugorje es el último llamado. Porque si a mí me hacen esto, a ustedes lo harán. Y por eso es. Amén, Señor. Aquí voy a hacer un poco para que ustedes vean cómo el mundo se maneja. Ya que está llegando el día del arcángel. Hay un orden en el cielo, en la tierra y en el infierno. El jefe principal de la milicia celestial es el arcángel San Miguel. Ahí se le conoce y se le respeta y no hay demonio ni ángel. En el exorcismo mismo dice, ni su nombre podemos escuchar. Estoy hablando del propio arcángel, que es el 29. Oh invencible Adalid, danos la victoria. Porque ya nadie quiere ser cristiano. Bueno, el político. Bueno, vamos directo, voy a abrir mi corazón. Esto es abrir el corazón, no el pecado. En el cielo hay un orden. Y también aquí en la tierra, por ejemplo. Si tú matas a un policía, el que hace justicia a los policías son los militares. Los policías tienen miedo de los militares, porque los militares saben hasta quién es su mamá. Y los militares tienen miedo a los sacerdotes, porque los sacerdotes bautizaron hasta su abuela. Y la única cabeza es el Padre, es Dios Padre. O sea que hay un orden que tú debes saber y conocer y cómo se rige. Ahora, ¿por qué yo le estoy describiendo esta vida razonal, este combate espiritual? ¿Por qué ya nadie quiere ser cristiano? Porque primero uno que cree se le quita a su esposa, sus hijos, pierde su trabajo, su familia, tiene miedo. Porque el político, el presidente, el gobernante,
mueve a los militares, a los policías, a los doctores, a los asaltantes aquí, que es lo que están haciendo, para que pierdan ya nadie quiere ser cristiano así. Estaba viendo y si por ahí me ve lo más sencillo, algún entrenador de fútbol. Sepan ustedes que el 90% de los entrenadores son brujos, macumberos, van a la brujería. Por mi experiencia yo les digo, íbamos a jugar la final, me acuerdo. Y el entrenador nos llevó todo para consagrarnos al diablo, al espíritu de Sansón, que Dios lo reprenda. Recibimos un mensaje de la Virgen: si van a misa, ganarán. No fuimos a misa, perdimos en la final, en un penal. La consagración. Ellos quedaron todos consagrados y yo me acuerdo que me escondí en el baño para que la bruja no me impusiera la mano. O sea que ya venía, porque, como decía, es muy triste ver a los jugadores, porque necesitamos entrenadores sabios, de espíritus. Porque la Virgen dice: también son mis hijos, predica a los jugadores. Bueno, los jugadores, es muy triste ver los padres de los jugadores. El jugador en su momento tenía todo el mundo a sus pies. Cuando es triste ver que ha perdido todo, porque durante su fama malgastó su dinero en droga, alcohol, mujer, prostitución, en lo que sea, y ve a su padre pobres. Porque un día dije a un jugador delante de su padre: el mayor banco de los jugadores son sus padres. Son sus padres. Recuerden, a lo menos darle una mansión, una casa, un trabajo. Porque todo lo que tú estás recibiendo es gracias al esfuerzo de tus padres. En mi caso cambia porque soy cristiano y cristiano. No junten tesoros, pero ustedes que tienen ese poder, porque el problema no es, porque es muy triste ver a un jugador, antes tenía todo y luego se descompuso su rodilla, y durante la ignorancia a gastar todo. No compró terrenos, casas. Porque, un ejemplo, si tú eres jugador, si quieres hacer el bien, piensa en esa persona que tú conoces que es más, el hecho se dice, más miserable, y cómprale una casa, una familia, un trabajo, y mira su rostro cómo está. Porque a ti te sobra Dios. Y tú ves por qué Dios ha dado tanto amor a los hombres por los jugadores. Yo no soy ignorante para decir, no, amén. Si es su vocación, traen mucha orden y paz. Lo que yo denuncio aquí es el diablo, los jugadores que tienen pacto con Satanás. En todo donde hay injusticia. La misma cosa pasa en el militar, la política, en lo social. La falta de Cristo. Porque no está profetizado que el anticristo vencerá a Cristo. Y que Dios, porque el día que el hombre rechace a Dios, porque yo veo algunos jugadores de la nueva orden, están esperando, quieren arreglarme, pero no está profetizado. Yo mismo ya he buscado profecía
si tendrían poder. Y no. La mujer también son mis hijos, dice la Virgen. Tienen hijos científicos, tienen hijos jugadores, madre de familia, ejemplo de madre de familia, doctora. Tienes hijas religiosas. Porque el demonio, hay una profecía que dice un santo en el siglo II. Las profecías son eternas. Cuando a las mujeres les gusten las cosas de los hombres y a los hombres las cosas de las mujeres, sepan que ya es el fin de los tiempos. Pero yo callo y veo porque las mujeres, ¿por qué no surgen? Le gustan las cosas de los hombres, el legitimismo. No surgen en el fútbol. Porque una embarazada, una madre, ¿quién va a cuidar a su esposa, a sus hijos, su trabajo? Una embarazada mujer para dar a luz, para dar vida. Es imposible que sean como los hombres. Los hombres tienen y tienden. O sea que hay un orden que viene del Padre. Porque la Virgen dice, no se ilusionen. Porque cuando tenía 17 años estaba preparándome para ir a Italia. Ahí tuve la primera locución del Padre. No te ilusiones. Y aquí la Virgen me había dicho que iba a jugar en la selección. Hasta ahora tengo una foto por ahí que, si tú ves cuando estábamos en Barcelona, 4 o 5 de los que están ahí hoy mismo están en la selección. Y lo que la Virgen había dicho era, y si tú ves, ¿por qué no investiga ahora cómo viven los jugadores de la selección? ¿Cuánto gastan? ¿Cuánto tienen? Por eso yo me río de los que me acusan de drogadicto, de esto, de aquello. La diferencia que hay de los que creen tú que si yo vendiera droga, viviría en este. Miren cómo viven los que están muy equivocados. Porque supongamos un comerciante. Para que un comerciante deje su trabajo, el trabajo que decide debe ser mayor. ¿Cómo es eso? Nunca debe ser menor. Y por eso es que a mí me odian. Ahora me van a odiar las mujeres, porque el fútbol y hermanas mujeres. Su papel es mucho más importante que el demonio, que Bergoglio no lo desvíe sus hijos, porque una cosa yo no entiendo a las adúlteras, yo miro a sus hijos y el tesoro de sus hijos. Y no dan valor a sus hijos, a los adúlteros. Hay cosas más importantes como mujer, como madre, como reina y señora. Ahora, decía al Padre, Padre, ¿cómo podemos vencer el odio? Y me responde el Padre, da trabajo. Entonces yo ya sé qué hacer. El trabajo vence al odio. Por esto me odiarán, dice. Pero en mí no encontrarán confusión. ¿Saben por qué? Amén, Señor. Porque el que me sigue no andará en tinieblas. Ese no es. Vamos a hacer un ejemplo. Y les voy a hablar también un poco sobre cómo sale el sol. El pecado. Cuando una vaca da a luz, pare, todos son vacas, semejantes, todo vaca. Lo mismo pasa en el mundo militar, policía, jugador. Cuando un animal es de su misma raza, todos caminan lo mismo. El semejante atrae al semejante, dice. El ignorante al ignorante y el sabio al sabio.
Si encuentras la casa de un sabio, gasta todo su... ¿Y por qué yo estoy haciendo esto? Porque es lo que me están haciendo a mí y lo que están haciendo al mundo entero y no entienden qué es, por qué le está pasando todo esto. Tuve un sueño, una visión, porque decía la Virgen, deja que vengan. En un lugar vi que un colectivo lleno de sicarios venía y decía, agarré el teléfono, ustedes que están viniendo no van a pasar aquí. Se dieron la vuelta y se fueron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había mostrado. Sabe todo. Y no, Dios existe, es real. Está vivo, está con nosotros, está en mí, está en ti, en los que creen. Y la gente no quiere morir como decía. Ahora, ¿cómo nosotros podemos? Porque eso es lo que estoy trabajando. Y también el miedo. Es idólatra. La Pachamama, sí. El día que me vean postrado. Porque durante que hable del Padre, dijo el Padre, construyan la casa del Padre. Es el Padre, nuestra Madre. En ningún momento eso es idolatría, ponerse en lugar de Dios. Pero un profeta está para denunciar ser la voz de Dios, del Padre. Anuncien y denuncien, como decía. Después de mucho tiempo, un solo grupo escuché que con valentía rezaban el Santo Rosario. Ahora, ¿cómo tú puedes desarmar el legitimismo, la homosexualidad, que ya en la escuela y en todo lugar se deterioran a tus hijos? Y ya dentro de casa, primero, como decía el Padre, que tengas conocimiento. Ahora, ¿cómo tú sabes que son militares, o son policías, o son vaidistas, o el político o bergoliano? Primero aquí le estoy dando la razón y el conocimiento. El exorcismo dice, he aquí que el antiguo enemigo se ha erguido con vehemencia, disfrazado. O sea que viene disfrazado de turista, de trabajador, de social, económico, cultural, de todo disfrazado. Todo. De todo. Pero siempre tienen el mismo camino, miedo, siempre dan miedo los que son del diablo. Y los que son de Dios siempre dan luz, esperanza, amor. Hay una libertad, para disipar un poco el miedo con el conocimiento. Ahora, ¿por qué me están ofreciendo esto? ¿Quién le envía? Y yo te preguntaría, ¿quién es la raíz? Si tú conoces la raíz, conoces el fruto, el bien. El mal. Si tú conoces el mal, por ejemplo aquí, tienen miedo decía, nos van a, ¿cómo se dice? Allanar. Y la Virgen dijo, Bergoglio ya los ha allanado a todos. A lo menos utilicen su experiencia contra Bergoglio. ¿Qué hacer? Un ejemplo. Porque después pasa y van a culpar a Dios, a la Virgen. Yo meses que estoy esperando aquí el allanamiento, que me agarra. Y nunca vienen. Envían asaltantes, esto, que aquello. Y ellos quieren. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Para que ustedes vean por qué nadie cree más y quiere ser más católico, creyente, cristiano. Porque hay un grupo, hay un orden que se dedica a destruir a los católicos dentro de Bergoglio, a matar a niños.
Y ellos creen que tú matando a los inocentes vas a terminar con los cristianos. Ahí le das para dar esperanza, como dice, es el último tren, no, es el primero. Dios es eterno. Si Dios no quiere que te cases, es porque te quiere, como decía una santa. Bueno, voy a probar. Era todo el mundo lo amaba. Bueno, probemos. Dios envió a un demonio, la poseyó y todo el mundo le abandonó. Todos le abandonaron. Y ahí se le apareció Jesús. Porque solo te quería para mí. Hay mujeres que no encuentran su esposo porque Dios quiere que sea solamente para Dios. Porque al principio, hermanos y hermanas, Dios mismo hablaba a su pueblo, Él mismo, a través de los profetas o por el aire, y todos tenían miedo. Luego el pueblo se rebeló, queremos un rey. Ahora supongamos que son los presidentes. Un ejemplo, un rey. El padre es bueno, pero ustedes pagarán sus consecuencias. Le va a poner impuestos, prohibir esto y esto y esto y aquello. Antes eso no existía, eran libres, amaban. Pero su incredulidad, su miedo, y aquí el Padre mismo está hablando por boca de sus profetas para discernir un poco de sus sacerdotes, de las obras, del trabajo. Dios dice, da trabajo para combatir el odio. Que la gente odia mucho porque falta. ¿Por qué roban mucho? Porque tienen necesidad. No hay trabajo. Entonces, si tú manejas, porque yo estoy cuidando muchas cosas aquí, porque la gente dice, tengo hija, hijo, y por eso ya no cree, ya no quiere servir a Dios. Y si tú conoces ese orden, ¿cómo vas a tener miedo? Todo tiene un orden. Y la cabeza es el Padre del cielo. El demonio tiene, como decía cada rato, mira su reloj, Apocalipsis 12:12, se le acaba el tiempo. Todo va a ser vía rostro, microchip. Todo es un plan, un proyecto. ¿Nosotros qué podemos hacer o qué debemos hacer? La iglesia necesita de mártires. Enseñar al Hijo la cruz, el amor a la Santa Cruz. Una persona decía, me siento perseguido. Mi esposa me dijo que eso es psicológico, pero ahora me siento mejor. Y mientras que hablaba veía y vi que pasaba una persona. Y dije, totalmente está perseguido. No es esos problemas psicológicos, no vea que él es un comunista. El Padre te está diciendo, te está llamando a la conversión, te está llamando a la santidad, a ser santo ya aquí sobre la tierra. Porque si de eso tienen miedo, no me imagino allá en el infierno el miedo que tendrán. ¿Y por qué a nosotros ya se nos abre el ojo ya aquí en la tierra para ver que el pecado, miren lo que le ofrece a ustedes? Entonces tú ya sabes, si te cansas con los que corren a pie, ¿qué harás con los que van a caballo? No, yo te pregunto, ¿qué harás?
Si con estos pequeñitos criaturas tienen miedo, ¿qué va a pasar allá más abajo? Y no tienes miedo para adulterar, para vivir en adulterio. Yo digo, esta gente, si ese miedo yo cambiara para tener miedo a Dios, tu alma se salvaría. Para pecar ustedes, para desafiar a Dios, para matar, robar y destruir ustedes, nada de miedo. Nada. Pero para hacer el bien, tienen mucho miedo. Y sepan que el demonio no solamente tiene razón, sino que también utiliza la Sagrada Escritura. Bueno, entonces, un poco nada más. Para cuidar, porque el gobierno de mi país camina como yo camino y blasfema, utiliza mis propias palabras. Y yo digo, pero eso es cosa de hombre. A mí a puto me mete, son todos putos eso. ¿Por qué no van a hacer tal cosa? Eso es para hombres. ¿A cuál puto me mete? Por eso. Porque el hombre debe procrear, debe ser hombre, le debe gustar la mujer. Y a ellos no les gusta que a ti te gusten las mujeres. Porque ellos son del otro lado. Y por eso persiguen a muerte cuando ellos son peores, en vez de ayudar a ser mejores. Porque Dios no condena el bien, lo que Dios condena es el mal. Ahora, si tú manejas ese orden, cómo el mundo rige y se gobierna. Porque después están los asaltantes, los sicaritos, pero eso no. Aquí está el problema. ¿Y por qué el mal es tan pesado, como dice? Es tan terrible, se practica tanto en este tiempo, porque la cabeza misma les permite, que es Bergoglio, no se opone a ella y no enseña a nadie. Es como corregir a tu hijo. Ustedes van a ver los malos, estoy hablando de los malos. Ellos tienen jugador, artista, el mundo de la nueva orden, New Era. Cuando ellos van a dar algo a sus hijos o van a hacer algo, son rectísimos, golpean a sus hijos. Ustedes que son malos, dice Cristo, dan cosas buenas a sus hijos. Y cuanto más razón el Padre del cielo, cuando les pide, les dará. Ahora, ¿cómo yo puedo disipar el miedo? El miedo únicamente se vence afrontándolo. Nunca vas a vencer el miedo retrocediendo. Sino, este ejemplo, un día vi una sombra y me llegó el miedo y dije, aquí voy a saber. Cuando me fui a encontrar a una persona, estaba ahí. Y ahí vencí el miedo. ¿Y cómo? Enfrentando. Porque si nosotros no enfrentamos el miedo, siempre vamos a ser esclavos del miedo. No han recibido un espíritu de esclavitud para vivir en el miedo, dice Pablo, sino el Espíritu Santo, valentía. Isaías 11, sobre él reposará el espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de piedad, de santo temor, de esencia, de ciencia, de visión, de clarividencia. Ahora, porque yo hago el exorcismo, me llama Brasil, el exorcismo, el Papa León XIII, creo que era un europeo, italiano. No sé bien pero era el Espíritu Santo a través de la visión que el demonio, lo que estamos viviendo ahora. El demonio se sentará en la silla de Pedro, dice León XIII. Los más taimados enemigos han llenado de amargura. ¿Por qué la iglesia es tan amarga? Porque se le quita hasta el paladar ahí adentro.
se le quita la fe, la esperanza, el amor, la libertad, la sabiduría. No tienen libertad para hacer el bien, para hacer el mal, sí. Y por eso el pecado abunda. Han llenado de amargura, tienen controlado, como ellos dicen en la iglesia. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la iglesia, que es la esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber para que ustedes sepan que todo es profecía lo que estamos viviendo. Ajenjo, escuchen. Han puesto sus manos sucias, impías, impureza, homosexualidad, herejía, apostasía, sobre todo lo que para ella es más querida. Lo que más quieren los católicos es el Papa. Sobre todo lo que para ella es más querida, donde fueron establecidas la sede de San Pedro, o sea que donde se sienta, y la cátedra de la verdad como luz para las naciones. Ellos han erigido el trono de la abominación. Daniel 7, 14, 21. Primera de Juan 1, 2, 8. Mateo 24, 15. Lucas 3. Marcos 3. De suerte, pero ¿cómo es que es tan cierta esta profecía? Que golpeado al pastor, un golpe de papado, de estado papado, eclesial, clero, golpeando al pastor, pueda dispersarse la grey. Oh invencible Adalid, ayuda al pueblo de Dios y dale la victoria. El Papa clama a Adalid, al jefe principal de la milicia celestial. ¿Qué pasa? Juan 23, mataron a Juan Pablo I, porque el único que tiene la verdad plena es la Iglesia Católica. Por eso es la más perseguida. Juan Pablo I fue asesinado, envenenado. Meten los masones a Juan 23 y permite toda la desgracia. Juan Pablo II ya corrigió esto, pero para que ustedes vean por qué la iglesia hoy día están vacías, quemadas, despreciadas, abandonadas. Ahí está el fruto. Cuando Juan 23 expulsó a San Miguel Arcángel, lo quitó de la liturgia, de la vida eclesial misma, estaba a punto de sacarle a la bienaventurada Virgen María. ¿Y qué pasó? ¡Bam! Se murió. ¿Qué hizo Dios? Vino nuestro auxilio, Papa Pablo VI. La iglesia tiene una madre, los que nos hace diferentes, los que nos hace ser católicos, es la bienaventurada siempre Virgen María, la Reina de la Paz. El que tiene poder, Génesis 3:15, el que le aplastará la cabeza al barrer, al sacar de ahí al Bergoglio, la cátedra será nuevamente luz, porque todos los presidentes del mundo son bergoglianos. ¿Por qué a nosotros nos llaman cristianos? Católico significa que está en el universo entero. Amén, Señor. Que así sea. ¿Por qué nos llaman? A Arrio, a los herejes se le llamaban arrianos, y ahora a los bergoglianos, la nueva y la última herejía más punzante que hay. Astucia. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones. Y si el Padre permite, dice, los santos describieron a Satanás como un perro. A mí me llaman perro porque hago penitencia.
lo que ellos son. Eso se llama la ley de la psicología. Lo que tú dices eres. Pero el sol, ellos llaman a la Virgen de eso. Porque mi causa es la Virgen, la que pide es la Virgen. Si Dios permite, dice, que el demonio es como un perro atado. Si tú te acercas a él puede morderte. Nunca en mi vida vi tanta posesión diabólica como aquí, hermano. La naturaleza está poseída, los hombres están poseídos, los animales están poseídos. O sea que hay una necesidad extraordinaria de verdaderos exorcistas, de padres que tengan poder sobre la naturaleza, sobre los hombres, los animales, la tierra en sí. Están enfermos toda la creación. Y uno todos los días, 29 de septiembre, día del arcángel. Y de esa cátedra, de ahí saldrá la luz. ¿Qué es la luz? La idea, el trabajo, el orden, la disciplina. Porque durante que ellos estén ahí, siempre va a haber hambre, guerra, peste, destrucción, odio, herejía, apostasía, violencia, adulterio, pecado mortal, idolatría, pérdida de fe, ultraje, sacrilegio, profanación, indiferencia, falta de respeto, de honrar, de venerar, de matar, robo, asesinato, secuestro. Y siempre vamos por ese camino. ¿Por qué? Porque no hay luz, no hay quien los ordene, porque el santo está para ordenar, para disciplinar, para poner cada cosa en su lugar y ponerle un nombre y un significado. Entonces, para que ustedes sepan un poco nada más. Y la mujer, la más poderosa, quiero terminar con esto, después de Dios. Acuérdense que Dios es Dios, uno y trino. La más poderosa después de Dios es la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, la Teotocos. ¿Y cómo es eso? Bueno, Dios es uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo, uno solo. Y la más poderosa, un solo peldaño. Está nuestra Madre. Por eso dice, ¿quién es como Dios? La criatura, el hombre, los animales, mucho menos, no tienen poder más de lo que se les ha dado. ¿Y cómo hacer entender, como decía un padre, pero cómo es para que ellos entiendan? Debes trabajar para que ellos lleguen al entendimiento antes de que sucedan las cosas, vayan a peor. Aquí estamos trabajando, este es el pan de vida. Y lo más sencillo, no vamos a cambiar nada. Si ustedes ven, Fray Eslasco, el mártir aquí, hasta su muerte fue tan gracioso, hermano. Llegó, se sentó y como una palomita, boom, cayó muerto. Fue gracioso, de tanta gracia que tenía, que la Virgen le había dado, por aceptar los mensajes y proteger los frutos que ha dejado. Pero uno dice, ¿por qué no murió en la cruz? ¿Por qué murió un peldaño menos? Yo diría que casi fue tan santo como Cristo, pero para que no se caiga, como ustedes dicen, idolatría, murió un peldaño menos, porque todos los días subía, se dice aquí, un ejemplo claro para el pueblo. Y aún así la gente
no se dan cuenta. Por eso ustedes están locos verdaderamente, los que me dicen que estoy loco. Porque la Virgen se aparece diariamente. Y tanta gracia, viene gente del mundo entero y ustedes no se despiertan espiritualmente. Esa es la preocupación. Ustedes están verdaderamente locos para desafiar a Dios, para perseguir a Dios, para calumniar, para cerrarle el camino. Porque como decía, si ustedes están con Dios, no hay quien pueda contra ustedes. Si ustedes están en contra de Dios, cualquiera va a poder contra ustedes. Porque la causa cambia. El del bien y el del mal. Bueno, entonces, para un poco disipar el miedo, este es un gran trabajo. Han recibido la valentía los que han visto y ahora van a ver diferente. Ah, con razón me pasaba esto, con razón viene esto. Cuando los de la nueva orden vienen y no quieren ni te duermas, vienen y hacen ruido, ¡ram! La moto, auto, vehículo, cuando ellos se mueven. Son terribles en la persecución, como decía la Virgen. Entonces, es un llamado a ser santo ya aquí en la tierra, a la santidad. Si miren, si a esto le tienen miedo, piensa un momento qué va a pasar allá en el infierno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.